Bueno, hablando del tema de inclusión, sí. Mire que es un tema que está hablando la gente en la calle. Sí. Los contextualizamos. Hace más o menos una media hora. Aproximadamente, sí. Alguien tocó el tema sobre el tema de la exclusión, de la inclusión. Dijo que esto era inclusión, que esto no. Cuervo dice que inclusión dentro de una institución educativa es... Más que los niños lleven falda. Sí, no. Más que los niños lleven falda o que dejen que los hombres se pinten las uñas. Que inclusión es que tengan un salón para que varios salones... Aulas especializadas. Aulas especializadas para que los niños con alguna condición sean educados. Educación aparte, sí. Aparte a los niños, entre comillas, normales, que es lo que dice el argot popular. Sí, ¿estamos de acuerdo, Cuervo? Sí, señor. Esa es su opinión. ¿Dijo usted eso? Sí, sí, claro. Manuela, por su parte, sí. Si incluyo mi adero en la opinión. Adhiero. Mi adhiero. Hay que mandarle una aula especial a Giovanotti para que aprenda a hablar también. Mi postura frente al tema es que las personas deben estar todas dentro de la misma aula y los docentes son los que deben estar preparados para poderlos ayudar, así como la institución educativa debe tener, obviamente, asegurado el tema de accesibilidad, de permanencia y de aprendizaje dentro del aula, pero que no deben dividirlos ni separarlos, porque ahí en lugar de sentirse incluidos en la sociedad, lo que hacen es excluirlos en un aula aparte y separada. Esa es mi postura, que además comparto con Giovanotti. Ya no estamos peleando, ya eso es un llamado a la tolerancia y yo voy a respetar, espero que ustedes respeten mi opinión, tanto como gusto. Yo voy a respetar la opinión equivocada de mis compañeros. Muchas gracias. Entonces estamos en la calle y también escuchamos a los oyentes. Exactamente. El club, no, pues qué lástima este debate y diferencias de estas, pero es que no, o sea, la inclusión no es coger y revolverlos todos en un pocillo, no es hacer un salpicón de educación. La inclusión es que todos puedan ingresar a una institución, que no se dividan en instituciones para uno, para el otro. Es la institución la que divide dentro de su espacio estas cosas. No es que revuelvan a los niños. Eso no es así. Okay. Y aparte que hay un nivel de coeficiente, eso se evalúa y para eso es que les hacen evaluaciones a los niños cuando van a ingresar, qué capacidad tienen y así los clasifican. Por favor. O sea, no revolvamos y no confundamos la inclusión con que tenemos que revolver a todo el mundo en todo, porque no es así. Es aceptarlos y para eso hay espacios de recreación entre clases donde ellos se sienten iguales a todos o nos sentimos todos iguales a ellos. Es la opinión de un oyente desde acá, desde Colombia, ahora desde Francia. Qué triste, de verdad, escuchar a una persona como... que se nota que es inteligente, pero cuando hace sus comentarios como que, ay Dios mío, se le nota lo bruto que es. Yo vivo aquí en Francia y aquí los niños con síndrome de Down, con otras incapacidades, estudian en el mismo salón con niños que son normales, que se pueden decir, de verdad que, qué tan bruto. Y ahora Alexandra Ramírez, una licenciada en educación especial, está en la línea con nosotros para aclararnos un poco el panorama de no quién está equivocado, sino quién seguramente tiene mala información. Hola Alexandra, buenos días, bienvenida a La Calle. Hola, buenos días para ustedes y todos los oyentes. Alexandra, ya tuvimos la oportunidad de abrir este debate aquí en nuestra emisora en La Calle 96.9, pero queremos saber de verdad, como dice Giovanotti, ¿quién tiene, digamos que, más información al respecto sobre las políticas de inclusión que deberían estar vigentes en Colombia y en todo el mundo? Bueno, digamos como que saber o determinar en el momento quién tiene más la razón, pues desafortunadamente se generaría un debate muy, muy fuerte, porque desafortunadamente no todos tenemos acceso o no todos nos interesamos por la lectura. Quienes nos movemos como en el ambiente y en el contexto educativo, pues nos obligamos a leer un poco, ¿sí? Hay las familias que tienen sus hijos con barreras para el aprendizaje, niños o niñas con discapacidad, como quieran de pronto también determinarlos o llamarlos, pues también serán obligados a leerse en la ley. En este caso, yo les hablaría de la ley 1618 del 2013, que nos habla algo muy bello, que son las acciones afirmativas. Y esas acciones afirmativas nos obligó a partir de la fecha, porque estamos regidos frente a la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a cumplir, porque firmamos, ratificamos que vamos a hacer inclusión.
no segregación dentro del aula. Okay. ¿Segregación qué es? O integración. Hay que hacer la diferencia que es una integración de qué es una inclusión. Anteriormente en Colombia hacíamos lo que era integración. Traíamos los niños y las niñas adentro del aula y se abría una aula diferente donde se tenían los 20, 15, 30 estudiantes con discapacidad y se les atendía según su particularidad. Sí. Pero vinieron de la Convención Internacional y nos hicieron, digámoslo así, como esa auditoría, esa revisión. Bueno, venga a Colombia y nos muestra cómo están trabajando ustedes el tema de discapacidad dentro de las aulas. Y nos dijeron, estamos equivocados. Hay que hacer una inclusión. ¿Inclusión qué es? Que todos los niños y niñas puedan estar dentro del aula, respetándole su particularidad, sus intereses, sus gustos, y frente a esas barreras que presente a la educación, el decreto 1421 nos dice cómo como docentes y como familia podemos abordar ese estilo de aprendizaje. Claro. Es importante, Alexandra, tener como la diferencia. Pero pasa algo y es válida la inquietud que, por ejemplo, ahorita presentaba Cuervo en medio de nuestro debate aquí en la calle 96.9 y era: los otros niños dentro del aula podrían sentir que su proceso se ve retrasado por culpa de esta política de inclusión educativa. Digámoslo que si nos vamos con el pensamiento de los niños y las niñas, no. Para el niño y la niña, todos son iguales, todas. Okay. ¿Sí? Van a intentar jugar, comunicarse. Si bien sabemos un niño con todas sus capacidades intelectuales, físicas, también llega a casa imitando la cachucha al revés, los pantalones mal colgados. Sí. Entonces hacen su proceso de imitación. Si yo llego con un niño con discapacidad, por ejemplo, o una discapacidad física, o por lo menos un niño autista, que los niños autistas tienen estereotipas que mueven sus manos porque tienen ansiedad frente a algo. Entonces, el otro chiqui también va a hacer la imitación porque él lo vio. Entonces, quienes tienen ese mito somos las familias. ¿Sí? Y ese es el componente más fuerte, más grande, es el desafío, el reto que tenemos desde el sector educativo, que es cómo abordamos familia, cómo hacemos para que las familias empecemos como a cambiar nuestros chips, que si se mezclan, entonces mi hijo también va a tener discapacidad. No. Por el contrario, dentro del aula, tengo ya 15 años de experiencia, trabajar con discapacidad. Hay chicos que salen, con aprendizaje frente, tener relación, contacto con la persona con discapacidad, porque son personas más humanas, por lo menos dentro de mi contexto, dentro de un proceso que tuve, una fundación, llegaban allá personas o chicos de consumo de sustancias, chicos que eran excluidos de los colegios por su comportamiento y tenían sí o sí que mezclarse, entre comillas esa palabra, unirse, trabajar juntos, pero en las personas con discapacidad que les enseñaban, porque estas personas con discapacidad tenían un proceso ya de 7 años de formación en artes y todo lo que es tema vocacional en artes, y ellos llegaban ahí a hacer un proceso de habilitación, ¿sí?, y quienes le enseñaban a las personas con discapacidad. Entonces, mira que es como logramos positivamente, cambiar un poco el chip. Claro. Exacto, cambiar un poco el chip, pero pues para eso también tenemos que valernos desde la ley, quienes estamos como más inmersos en este tema, para decirle, mira, es que sí es posible, solo que nos hace falta más sensibilidad, más información y más credibilidad y confianza en las familias, para que las familias desde los primeros años de su vida, ¿no?, de los primeros años de vida, los empiecen a incluir dentro del aula, porque lo que dice Cuervo tiene razón también, porque si van a incluir a un niño de 8 años a transición, cuando ya está grande, cuando ya él se ve como un niño grande, pues no es posible. Entonces, una de las luchas que hago es hacer valoraciones pedagógicas desde primera infancia, para que estos chiquitos puedan entrar al aula, sensibilizar familia, capacitar familia, y que la familia se suelte un poco, porque como son pequeñitos y pequeñitas, entonces son más fáciles cargarlas, son más fáciles lidiar con ellos, pero cuando ya cumplen los 7 u 8 años ya son más pesadas, ya se torna más travieso. Entonces la primera opción que tiene la familia es: lo llevo al colegio para yo poder tener tiempo libre. 8-15 minutos. Para poder desarrollar autonomía.
Claro que sí. Escuchamos hasta ahora a Alexandra Ramírez, ella es licenciada en Educación Especial, que nos da también como esa guía que muchos necesitamos de lo que está sucediendo actualmente con la inclusión, con la exclusión, sobre todo de estos niños que tienen una condición especial, y nos da a entender que en ese momento lo que se está pidiendo por ley también es que el niño con una condición especial siga dentro del mismo salón para que no se sienta excluido. Cuervo, ¿tiene alguna pregunta? Profesora Alexandra, un saludo muy grande y muchas gracias por estar aquí con su tiempo para despejarnos tantas dudas. Respecto a la pregunta que hizo Manuela, siento que se desvió un poquito porque yo no pregunto exactamente por el ámbito del comportamiento de las personas. Si digamos mi hijo, que es una persona normal, entre comillas, va a imitar el comportamiento de la otra persona con otras capacidades. Yo lo digo en cuanto al ámbito académico. Exactamente, ¿cómo me explica usted que, digamos, en una clase de física, cuando hay 29 estudiantes con las condiciones normales para aprender física, cómo le vas a explicar vos a una persona con síndrome de Down qué es un tiro parabólico, qué son los vectores? No lo va a entender. ¿Cómo compensa usted eso en un aula de clase? Bueno, hay algo que se llama... que son los ¿Cómo que se llama qué? ¿Que se llama qué? Algunos papás que hasta ahora están como entrando en esta etapa, Claro. que el niño tiene una condición especial y no sabe cómo tratarlo frente a los otros niños en el colegio. Que ahí ya nos dio la primera recomendación. Se llama PIAR, dice uno de los oyentes. Pero mira que ya nos dio la primera recomendación para los papás que de pronto tienen estos niños con habilidades diferentes, Sí. porque bien dicen que una discapacidad potencia una habilidad, entonces probablemente son simplemente aprendizajes diferentes que desde chiquiticos los involucren con el tema del colegio, no los aíslen, sino que los traten de meter inmediatamente. Buenos días. Cuervo y sus amigos. Oiga, en la calle yo siempre estoy de acuerdo con Cuervo, pero esta vez como que Cuervo está contradictorio contra todos. Para mí fue que a Cuervo anoche no le dieron. Eso fue eso. Porque no me dieron. Ahora sí estamos con la... No lo incluyeron anoche. Alexandra, ¿qué nos decías hace unos segundos aquí hasta ahora, 8:18, en la calle La Manda Más? Sí, mira, que hay algo que se llama PIAR, que es el Plan Individual de Ajuste Razonable. Eso está por medio del decreto. Para personas que llegan al aula y hay que hacer ciertos ajustes en el tema de los objetivos a alcanzar. Pero si yo como docente planifico por algo que se llama el DUA, que eso es también por lo que se lucha las personas que como yo trabajamos por las aulas inclusivas, es el diseño universal para el aprendizaje. Y es que yo pueda diseñar mi aula, diseñar mi clase, ambientarlo de tal manera donde yo pueda dictar mi clase, incluyendo los conocimientos hasta donde puedan llegar cada uno y cada una de los chiquitos del aula. Entonces tú hablas, claro, de física, química, el álgebra por lo menos. En este caso que se habla de síndrome de Down, que hay una discapacidad cognitiva, una discapacidad intelectual, entonces ahí lo que uno hace es hacer los ajustes, que los ajustes razonables, son 3 anexos. En el segundo anexo, entonces uno le hace los DBA, son los diseños de aprendizaje, ajustes a ese que tiene que alcanzar. Entonces, él no va a hacer el álgebra como tal, pero si el estudiante entró, por ejemplo, de 14 años a hacer, según sexto, ¿sí? A hacer sexto, y el bachillerato pues va a estar desequilibrado un poco en los diseños de aprendizaje, pues entonces ese diseño se le va a bajar el rango, digámoslo así, o se va a bajar el nivel de alcanzar. No se le pide el álgebra, sino que se va haciendo a nivel de lo de él. Pero yo lo involucro. Entonces, por ejemplo, si yo fuera maestra de bachillerato, ¿qué haría? Si voy a trabajar el álgebra, yo lo que hago con el estudiante es tratar de sacar números de la misma álgebra que identifique dónde están las decenas, las centenas, pero él tiene el contacto con el mismo libro, ¿sí? Entonces, eso me influye a mí, lo que es el diseño universal de aprendizaje, y incluyo también el PIAR, que es desafortunadamente es un formato, lo digo desafortunadamente porque a los profesores les molesta un poco el hecho de tener que llenar formatos. Entonces, yo tengo que hacer un formato diferente al diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Entonces son más papeles. Entonces dicen, no, pero es que tener 2 o 3 estudiantes dentro del aula tengo que hacer más papeles. Pero si yo hago un diseño universal de aprendizaje, no tengo que hacer tantos PIAR, que el PIAR sí es individual, por eso se llama Plan Individual de Ajuste Razonable. Profe. Yo mireo dime. Profe, es que hay un oyente que dice, o una oyente, no sé, que lo que está diciendo usted es completamente diferente
a la realidad y manda esta nota de voz. Sí, tienen toda la razón y en parte también apoyo a Cuervo, porque en mi caso tengo un hijo con discapacidad cognitiva y es muy complejo que la profesora esté todo el tiempo bla, 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 bla. Cuando un niño no tiene la misma capacidad para comprender lo que están entendiendo los otros 25, entonces sí, realmente hace falta un aula para niños con discapacidad en donde tengan ciertos momentos, no toda la jornada, pero sí ciertos momentos en donde se les enseñe y se le ajuste a ellos directamente. Es una mamá con un niño con discapacidad. Perfecto. Perfecto. Ese, digamos, se llama el apoyo externo. ¿Sí? Entonces, el apoyo externo, para eso están docentes de apoyo. En mi caso, que soy, digamos, mediadora de aula, o formo y capacito docentes. Entonces, yo lo que hago es, nos sentamos en una jornada pedagógica con los instructores o con los docentes, y vamos a diseñar cuáles son esos ajustes razonables, o vamos a diseñar un plan de aula con el DUA. ¿Sí? Estoy hablando en términos como para que ustedes docentes me logren comprender un poco. Entonces, si ese apoyo externo también lo puedo hacer desde familia, y es lo más importante, porque si yo soy como familia, soy consciente que incluí a mi hijo de manera tardía al sistema educativo, desafortunadamente no voy a poder que mi hijo avance de la manera como avanzan todos, ¿cierto? Claro, y esa es la primera recomendación. Si hacemos desde ya un voz a voz de que todo aquel que desde los 2 o 3 años, familias que saben que sus hijos tienen una particularidad, algo está pasando, no desarrolla su lenguaje, mire que si yo lo llamo no me atiende, que mire que está demasiado aislado. ¿Qué pasa? Entonces, si yo ya sé eso, desde, digamos, los 3, 4 años, yo debo de hacer la inclusión educativa para que más adelante no tengamos estas dificultades dentro de las aulas, que yo las comprendo, yo las entiendo muy bien. Para abordarlo con tiempo. Pues hay cosas para abordarlo con tiempo. O sea, con esas deudas que se le llama así dentro del Ministerio de Educación, que son las deudas educativas, que son las personas de 15, 16 años que tenemos en este momento dentro de las aulas, es que se hacen ese tipo de ajustes. Se les dan flexibilización horaria, entonces se les dan 2 días, 2 horitas. Entonces la familia dice, no, pero yo para qué los llevo 2 días, 2 horas, yo necesito que me los tengan allá todo el día. Profe, entonces resumiendo un poco el tema, profe Alexandra, es un error incluir aulas especiales para que los niños con alguna condición tengan clases especiales. Total. Sin embargo, como te digo, mira, la profe que acaba de decir, esa es una alternativa que han buscado unas instituciones educativas para esta deuda educativa. ¿Qué tienen? Es que organizan un aula que se llaman apoyos externos, apoyos pedagógicos, la docente de apoyo. Entonces sacan al estudiante del aula en ocasiones y refuerzan, son trabajos de refuerzo escolar, ¿sí? Que es diferente a un aula especializada, donde el niño, la niña llega toda la jornada. Profe Ramírez, entonces mi pregunta es, si es un error, ¿por qué hay colegios especializados en personas con esas capacidades? Claro, ya vamos a hablar de eso. Continúe, profe. Tranquila, profesora. Porque ellos lo que hacen es, también dentro de las acciones afirmativas que yo les decía, ¿sí? Esas acciones afirmativas nos obligan desde el Ministerio Interior a todas las dependencias a abordar el tema de discapacidad. Ya no era como antes, que era solamente el Ministerio de Salud. El único que tenía la competencia era el Ministerio de Salud de decir qué hacer y cómo hacerlo con discapacidad. Hoy en día todos, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, de Educación, Ministerio del Interior, todos y todas tienen un algo que hacer, una función que desarrollar en tema de discapacidad. Entonces, esas organizaciones, si tú haces un análisis, los colegios como tal que habían antes, fundaciones ya se han ido, digamos, como acabando o cambiando un poco, ya se llaman centro de estimulación, centro pedagógico, centro de desarrollo, desarrollo integral, porque ya cambia un poco la cosmovisión de que este lugar es solamente para las personas con discapacidad, para tenerlos aquí eternamente. Pero existen. Claro, ahora se está volviendo parte como complementaria entonces a la educación. de este tema de educación. Perdóneme, la interrumpo un segundito porque a esta hora también aquí en la calle 96.9 hablando de este debate de las políticas de inclusión educativa en Colombia,
Pues tenemos también a Charlie Busto, él es oyente de acá de la emisora La Calle y tiene también una discapacidad visual. Queremos también conocer la opinión de una persona que está viviendo, digamos que en carne propia esta situación. ¿Cómo es esta situación? Charlie, bienvenido a La Calle, ¿cómo está? Hola, buenos días, muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué se dice, viejo Charlie? ¿Bien o no, papi? Bien, ahí vamos juicioso. ¿Y usted es parchadito o usted toca por cualquier cosa? Cuente a ver. No, digamos, la cuestión es depende de cómo la persona lo tome y obviamente teniendo la madurez mental de cómo reconocer, digamos, a las personas con discapacidad. ¿Y usted aguanta bullying o es relajado? ¿Cómo es usted en la vida diaria, pa? Normalito. O sea, que digamos un ejemplo, que porque yo sea ciego, yo también mismo juego con mi discapacidad es un varón, parcero. Dentro del trabajo, dentro de mi familia. Es un varón. Entonces, depende cómo las personas, digamos, también lo tomen, porque pues hay personas que lo toman bien, como hay personas que de pronto no lo toman de la mejor manera. O sea, usted no se ve llorando por un chiste. Nunca. O sea, que no seguís por radio, por TDT, no creo. Charlie, Charlie. Por favor, me disculpo señores. por mis compañeros de trabajo, ¿no? Charlie, te queremos. Charlie sabe cómo es la jugada en esta familia que se llama La Calle, el Club de La Calle 96.9. Charlie, ¿cómo se sienten ustedes, de verdad, las personas directamente involucradas con estas políticas de inclusión? ¿Les parece que está bien hacer parte de, por ejemplo, un aula estudiantil, un restaurante, o creen que debe haber espacios exclusivos para ustedes para tener como esa atención especial? Pues, mano, pues digamos que primeramente que todo tenemos que primero entender qué es ser inclusivo y tener inclusión. Digamos, tener inclusión básicamente porque, digamos, las dos cosas no son iguales. Las personas siempre relacionan inclusión con inclusivo, ser inclusivo de la misma manera, pero tener inclusión es, digamos, como las infraestructuras de los sistemas de educación, de las empresas, de los centros comerciales se encuentran adaptados, digamos, para accesos para las personas con discapacidad visual, sean en silla de ruedas o sea otra discapacidad. Eso es tener inclusión. Bien. Sí. Que digamos, obviamente en Colombia es muy poco probable encontrar ello. Claro. Ahora, ¿qué es ser inclusivo? Ser inclusivo depende cómo la persona tome esa discapacidad, cómo la sociedad la asimile y la incluya dentro de su esquema social. En este caso, digamos, lo que uno hace, digamos, con las personas ciegas. Mucha persona con discapacidad visual o persona ciega, porque, digamos, no se dice, a veces muchas las personas piensan que decir persona con discapacidad visual y tampoco es, digamos, está lo correcto. Es en condición, porque es una condición y es digamos, una opción que se requiere todos los días. ¿Correcto? Entonces es, digamos, básicamente ser ciego, porque pues, claro, no hay persona medio ciega, ni poquito ciego, ni nada, sino es ser ciego. Ciego no es Charlie, ciego, y si uno le escribe a usted al WhatsApp, ¿usted nos deja en visto o no? Obvio también, obvio. Mentira, yo chimbeando, Charlie, está bien. ¿Y qué, Charlie, qué nos decía? Exacto. Entonces, digamos, eso es lo primero. Ahora, Sí. yo soy comunicador social y periodista y productor audiovisual. Epa, ¿cómo es esto? ¡Qué pilo! Productor audio, de pronto. Charlie, pero ¿cómo fue, digamos, cuando usted estaba estudiando? ¿Usted sintió de pronto que lo aislaban como a un lado? O sea, que usted estaba como aislado del resto de personas, o simplemente usted se fue acomodando a toda la situación con la parte de braille. ¿Cómo fue estudiar, digamos, esta carrera audiovisual? Correcto. Digamos, en ese caso, ahí es donde uno va, digamos, como las personas se adapten Sí. a la necesidad de cada uno. Ok. En este caso, digamos, yo cuando ingresé a la universidad, obviamente muchas personas, muchos docentes no sabían cómo asimilar una discapacidad visual, no sabían qué herramientas, qué estrategias buscar para poderle enseñar a uno fotografía, Claro. video. Claro. Entonces ahí es donde uno debe, digamos, en este caso que pues obviamente uno está grande, sentarse con el docente y buscar estrategias, porque digamos la discapacidad es también buscar estrategias y distintas alternativas para poder enseñar, porque pues Claro. un docente no va a tener el conocimiento suficiente para decir, bueno, me llegó una persona en condición de discapacidad visual o una persona con síndrome de Down, entonces yo ya sé qué tengo que hacer, porque pues todos los docentes no están adaptados para ello. Mira, y tal cual lo que decía la profesora hace un rato aquí en La Calle 96.9, que nos decía, no se trata de sacarlo, sino de crear temas como especializados para cada necesidad. Así como Charlie dice, bueno, pues donde yo estudié se inventaron una forma de ayudarme a entender algo que de pronto no podía ver porque tenía esta condición, pues lo lograron hacer y miren que hoy es una persona Crack. que pudo graduarse y que además pues puede desarrollar sus funciones también. Digamos, mi tesis básicamente fue también eso. Digamos, mi tesis fue producción audiovisual inclusiva. Es como Espectacular. estrategias para poder enseñar fotografía y video. Bien, Charlie, bien. Charlie, muy teso. Venga, y su mamá cuando lo regañaba le decía, va a ver, ¿sí o no?
No, mi mamá me cambiaba, eran las cosas de sitio. Ay, Es complicado.